El SS Andrea Doria, un nombre que evoca glamour de la posguerra y la tragedia marítima en proporciones casi míticas, sigue siendo uno de los pecios más famosos y más peligrosos del mundo. Este transatlántico italiano, botado en el año 1951, era la joya de la flota italiana, un símbolo de la reconstrucción y el orgullo nacional de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Su vida fue corta pero espectacular, terminando abruptamente en una neblina densa frente a la costa de Nantucket, Massachusetts, el 25 de julio de 1956, tras una colisión devastadora con el buque sueco MS Stockholm. Aunque la mayoría de los 1.706 pasajeros y tripulantes fueron rescatados en lo que se considera una de las operaciones de rescate más exitosas de la historia marítima, 46 personas perdieron la vida, y el Andrea Doria se hundió 11 horas después, llevando consigo un aura de misterio y una gran cantidad de tesoros a 75 metros bajo las aguas frías y turbulentas del Atlántico Norte. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Durante décadas y décadas, el Andrea Doria ha atraído a una mezcla de historiadores, cazatesoros y buzos de exploración técnica. Es apodado el Everest de los buzos por su peligrosidad extrema, debido a las fuertes corrientes, la visibilidad limitada y el estado de deterioro acelerado del pecio, que yace volcado de lado sobre un lecho de arena y barro. Aunque muchas expediciones han visitado sus restos, la naturaleza turbulenta de las aguas y las profundas penetraciones que requiere para ver sus espacios interiores más famosos han hecho que el conocimiento de su estado actual sea fragmentado y peligroso. En una expedición reciente, llevada a cabo por un equipo de exploradores marinos y científicos, utilizando un sumergible avanzado de inmersión profunda y vehículos operados remotamente de última generación, se propusieron filmar y documentar el grado de deterioro estructural del Andrea Doria y mapear sus cubiertas interiores antes de que el casco colapse por completo. El objetivo era preservar visualmente el pecio para la historia y la arqueología naval. Lo que filmaron, sin embargo, no solo documentó el deterioro, sino que también reveló un hallazgo inesperado que añade una capa completamente nueva al misterio de la tragedia. El sumergible no tripulado, equipado con cámaras de matriz de 4K de resolución, escáneres sonar de alta precisión y sistemas de iluminación de xenón pulsado, comenzó su meticulosa exploración en el extremo de proa del Andrea Doria. El primer descubrimiento fue la confirmación visual de que el deterioro había avanzado mucho más rápido de lo que las estimaciones anteriores sugerían. Las cubiertas de paseo y la superestructura de aluminio del barco, que se esperaba que se hubieran disuelto parcialmente por la corrosión galvánica y la actividad bacteriana, mostraban una pérdida de integridad estructural catastrófica. Las chimeneas ya no existían como estructuras reconocibles, y la capa superior de la superestructura se había aplanado dramáticamente en algunos lugares, como si una mano gigante la hubiera aplastado. Este proceso de colapso está siendo acelerado no solo por la corrosión del agua salada, sino también por las fuertes corrientes de fondo que actúan como una fuerza erosiva constante, y por el peso de la sedimentación que se ha acumulado a lo largo de casi 70 años. La velocidad de la desintegración del Andrea Doria es un tema de gran preocupación para la comunidad de buceo y los arqueólogos marinos, ya que pronto se convertirá en un montón irreconocible de escombros, perdiéndose la evidencia física de su antigua majestad y su fatalidad. La sorpresa inicial del equipo vino al examinar la zona de impacto, en el lado de estribor del Andrea Doria, el área donde el rompehielos del Stockholm había atravesado el blindaje del casco. El metraje de alta resolución permitió mediciones precisas del agujero, que ya era conocido, pero reveló algo inesperado en el borde inferior y más profundo de la brecha abierta. Al enfocar las cámaras en el interior del casco, en la línea de flotación más baja, donde el agua y los escombros se mezclan con el lodo, el sumergible filmó lo que parecía ser una pared interior de metal, extrañamente conservada, que no coincidía con la estructura conocida del Andrea Doria. Era una placa de acero de apariencia diferente, con remaches y un patrón de juntas que no se correspondía con la construcción soldada del transatlántico moderno.
El análisis inicial de las imágenes y los escaneos sonar causó una gran confusión. Podría ser un fragmento de un pecio anterior que había sido arrastrado por las corrientes y se había incrustado en el agujero. El área es una zona de navegación muy concurrida con muchos otros naufragios. Sin embargo, al examinar la estructura de la placa con mayor detalle y compararla con los planos de construcción originales del Andrea Doria y los diseños de buques de la época, los investigadores plantearon una hipótesis audaz y completamente inesperada: que el Andrea Doria había sido modificado estructuralmente de una forma no documentada, o, lo que era aún más intrigante, que esta placa metálica extraña era parte de una reparación temporal, o un refuerzo secreto añadido antes del viaje fatídico. El examen se centró en la forma en que esta placa remachada estaba integrada en el agujero de impacto. Parecía estar parcialmente doblada hacia afuera, como si hubiera resistido el golpe inicial del Stockholm y luego se hubiera roto. Esto sugería que no era un fragmento externo arrastrado, sino una parte integral de la estructura del barco en esa área en el momento del accidente. La resistencia de una junta remachada es notoriamente inferior a la de una junta soldada de la misma composición y grosor. Esta diferencia en la ingeniería es crucial para entender el fallo estructural del Andrea Doria. La teoría que surgió de este hallazgo inesperado fue que, tal vez, el Andrea Doria había sufrido un daño anterior en esa sección de su casco y había sido reparado de forma apresurada con métodos de construcción más antiguos, es decir, placas remachadas en lugar de las placas soldadas que caracterizaban la construcción moderna del buque. Si esta reparación temporal, o no estándar, hubiera estado en el punto exacto del impacto, podría haber fallado catastróficamente de una manera diferente a la esperada, comprometiendo la integridad del casco más rápidamente de lo que los cálculos de daños asumieron originalmente. La rapidez con la que el Andrea Doria escoró, lo que impidió el uso de todos sus botes salvavidas, siempre ha sido un punto de controversia. La existencia de un punto débil en el blindaje del casco, oculto por una reparación de calidad inferior, podría ser la pieza faltante del rompecabezas. Dale like, suscríbete y comparte. Esta posibilidad no solo cambia la comprensión del pecio y su estado actual, sino que también agrega una variable completamente nueva y desconocida a la investigación oficial del desastre marítimo. Los expertos en derecho marítimo y los historiadores siempre han debatido la responsabilidad entre los dos capitanes y la eficacia de las alarmas de niebla y los sistemas de radar. Pero si el Andrea Doria navegaba con una sección de su casco que era estructuralmente más débil debido a una reparación defectuosa o no revelada, esto podría haber acelerado su hundimiento y explicar parcialmente por qué no resistió el impacto, como se esperaba de un buque de su tamaño y diseño. El hallazgo inesperado de esta placa remachada ha llevado a los exploradores y a los expertos forenses a profundizar en los archivos de la línea de navegación italiana. Se están buscando registros de reparaciones no críticas o accidentes menores que el Andrea Doria pudiera haber sufrido en puerto o en mares tranquilos antes de su último viaje. Si se encuentra documentación de una reparación de emergencia o de una modificación de casco en la zona de impacto, el descubrimiento submarino se convertiría en una pieza clave de evidencia física que reescribiría la secuencia de eventos que llevaron al hundimiento. Además del misterio de la placa, el sumergible también filmó otro hallazgo inesperado en las zonas de la cubierta de carga. En una sección de la bodega de carga, que era notoriamente difícil de acceder y que nunca había sido penetrada por buzos humanos debido a la inestabilidad de la estructura, las cámaras del vehículo operado remotamente capturaron la imagen de una caja metálica sellada que parecía demasiado moderna para ser parte de la carga original del 1956. El diseño del sello y el material de construcción sugerían que la caja había sido colocada allí, o depositada posteriormente al hundimiento. Aunque el equipo de exploración no pudo abrir la caja, su mera presencia en una zona tan inaccesible del pecio generó numerosas especulaciones. ¿Era un contenedor de equipos de vigilancia de una expedición anterior que se extravió? ¿Podría ser una caja de seguridad de un cazatesoros que se ocultó allí con la intención de recuperarla más tarde? El misterio de la caja moderna en el interior de la nave hundida añade un elemento de intriga que trasciende la arqueología
y se adentra en la ficción y el espionaje. El peso y la forma de la caja, analizados mediante el sonar, indican que contenía objetos densos, posiblemente instrumentos electrónicos o metales. La logística de colocar un objeto así en el interior profundo del pecio es compleja y peligrosa, lo que sugiere que quien lo hizo tenía un propósito muy específico y determinación. La caja podría estar vinculada a los rumores persistentes sobre el oro o los documentos sensibles que el Andrea Doria supuestamente transportaba. La documentación completa de la expedición ahora se considera un documento histórico crucial, no solo por el hallazgo de la placa remachada, que podría cambiar la comprensión de la estructura del pecio y su fallo catastrófico, sino también por la advertencia clara que proporciona sobre el estado de deterioro avanzado del Andrea Doria. El metraje detallado muestra que la desintegración del casco y la superestructura está avanzando rápidamente, y es solo una cuestión de tiempo antes de que el pecio colapse por completo, haciendo imposible el acceso a sus interiores más profundos, donde se alojan los tesoros artísticos y la evidencia de su historia final. La conclusión inmediata que se extrae de la filmación de los restos del SS Andrea Doria es que incluso los naufragios más conocidos y estudiados guardan secretos que solo la tecnología de exploración profunda puede desvelar. El hallazgo inesperado de la placa remachada ha reabierto el debate sobre la causa del hundimiento y las condiciones de navegabilidad del Andrea Doria. El pecio, lejos de ser un monumento estático de la tragedia, es un documento dinámico que sigue revelando pistas sobre su pasado glorioso y su final catastrófico. La historia naval ahora tiene la responsabilidad de investigar a fondo este descubrimiento físico para honrar la memoria de los fallecidos y comprender completamente uno de los accidentes marítimos más debatidos del siglo XX. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!